Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los brillantes, excelentes panelistas disertantes que tuvimos el día de hoy, a Álvaro, a Paul, muchísimas gracias. Bueno, queremos dar inicio a este espacio que le denominamos Mesa Redonda, con el objetivo de convertirlo en una especie de mini panel de exposición de conceptos y criterios sobre el proceso de diseño de pavimentos flexibles en la región y obtener en base a ellos opiniones sobre lo realizado en Paraguay. Para ponernos en contexto, hemos enviado a cada disertante extranjero un material en donde quisimos contarles cómo estamos desarrollando el diseño de pavimento en Paraguay y bajo qué ambiente y bajo qué contexto. De alguna forma esa sería la base para que nos den alguna opinión sobre estos temas. Quiero antes que nada agradecer la presencia de los integrantes del panel, entre ellos el vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Carreteras, el ingeniero Guillermo Mas, los integrantes de la Comisión Técnica de la Asociación Paraguaya de Carreteras, el ingeniero José Segovia, el ingeniero Juan Manuel Gómez, que lastimosamente no está pudiendo conectarse, el ingeniero Hugo Miranda, el ingeniero Fernando Paniagua, que obviamente ya nos estaba acompañando, y el ingeniero Carlos Beltramino, y a ellos se suman, digamos, los profesionales que se están dedicando hoy al pavimento, al diseño de pavimentos, como ser el ingeniero Rubén del Puerto, el ingeniero Nelson Figueredo, el ingeniero Gustavo Cuevas, y de la parte pública agradecemos la presencia del ingeniero Francisco Recalde y el ingeniero Alfredo Sánchez, y un invitado especial, alguien que no es paraguayo, es casi paraguayo, un amigo profesional argentino, al ingeniero Fabián Wagner. Le agradezco su presencia para que nos dé un poco también un aporte de todo esto. También está con nosotros el gran amigo, el presidente de la Comisión Permanente del Asfalto, el ingeniero Adrián Nocetti. Bueno, el objetivo de este espacio es la de discutir, la de intercambiar opiniones, y para eso hemos establecido, digamos, una metodología de hacer una especie de exposición corta de unos minutos de cada uno de los disertantes que tuvieron la gentileza de acompañarnos y que hoy están presentes. Al ingeniero Paul Garnica, al ingeniero Álvaro González, al ingeniero José Leomar Fernández Jr., que creo que logró conectarse porque estaba con inconvenientes, y al ingeniero Juan Manuel Campana de la Argentina, que también está. Entonces, haríamos una especie de exposición sobre 3 temas específicos que quisiera compartir pantalla para explicarles. Luego de esto haríamos un debate sobre los temas expuestos con los integrantes de la mesa redonda, en primer lugar, que va a ser directo, levantando la mano. El Zoom tiene una herramienta de levantar la mano cuando quieran hablar, entonces ahí se le va a dar la palabra. Y para todos los participantes, el mismo sistema que veníamos utilizando de escribir sus preguntas en el chat correspondiente o en el QA, como dice Andrea. Quisiera compartir entonces pantalla. Un poco el primer tema sería sobre los métodos de diseño de pavimentos flexibles. El método ASTO fundamentalmente. Acá puse las preocupaciones que estamos teniendo respecto a lo que es la verificación de capas.
a los límites, sobre todo el límite inferior a utilizarse en este método de los ejes equivalentes de diseño y la sensibilidad a las sobrecargas. Sobre los métodos mecanicistas, ¿qué es lo que queremos saber? Las condiciones para su uso, cuál de los métodos podrían ser el más indicado para Paraguay, ventajas, desventajas respecto al método ASTO, y es conveniente utilizarlo en reemplazo del método empírico. Entonces sería el primer tema. Y luego el tema 2 sería sobre los materiales utilizados, la incidencia de los tipos de suelo de Paraguay en el proceso de diseño de pavimentos flexibles, el uso de materiales o suelos estabilizados con cemento y o cal, consideraciones en el diseño de pavimentos, cuál es el parámetro dimensionante del cemento, suelo cemento, la resistencia o la durabilidad, y la incidencia de los pavimentos en el diseño de los pavimentos del tipo de ligantes asfálticos, fundamentalmente comparación entre cemento asfáltico convencional y asfalto modificado. Y finalmente las consideraciones de carga con algunas recomendaciones que quisieran que nos den. Entonces un poco estos serían los tres temas que quisiéramos tocar, pero antes, para volver a refrescar, digamos, el material que eh, le hemos pasado a los disertantes, quisiera pedirle a mi compañero, el ingeniero Fernando Paniagua, a que presente una contextualización de nuevo para refrescar de cómo estamos en Paraguay. No sé si Fernando puedes compartir pantalla sobre lo que habías preparado, unos slides rápidos para ponerlo otra vez en contexto a quienes hoy pueden opinar sobre Paraguay. ¿Se ve? Estoy proyectando, si me confirman, Sí. el Chaco. Lo hago rápido, creo que ayer participaron algunos, otros no, pero Paraguay lo dividimos en dos regiones, Chaco y Oriental. El Chaco tiene muchas particularidades, sobre todo a nivel suelo. A la derecha es un poco el tema de que es una llanura de inundación, por eso tiene suelo, por decirlo de una manera, malo, salado y con baja capacidad portante. Los puntos rojos representan los puntos donde tenemos fuentes de agregado, fuentes de piedra. En todo el Chaco Central no existe piedra, o sea, para uso vial. Entonces es una limitación, a diferencia de la otra región, que sí tenemos disponibilidad de piedra y de alguna manera suelos mejores. Dicho eso, lo que hacemos comúnmente es poner carpetas, bases anulares, subbases y hacer mención especial que nuestras bases son buenas, nuestras piedras son buenas, no así nuestros suelos en comparación a otros países. Y ahí yo quería poner unos rangos típicos. El profesor Garnica hablaba de, puede ser común en México 100 millones equivalentes, pero para nosotros la ruta principal hoy tiene un dimensionamiento de entre 25 y 35 millones de ejes para 10 o 20 años. Ese sería como el máximo de carga, que representa un poco el cuadro de la derecha. Cuando hablamos de las capas asfálticas, podemos hablar de espesores entre 4 y 10 centímetros, y cuando incluimos la base negra, podemos hablar entre 10 y 13 centímetros, pero no pasamos un espesor mayor a 15, como había mencionado en otras presentaciones. Ya mencioné que las bases anulares sí podemos esperar buen desempeño, buena calidad de ellos, y normalmente a veces lo combinamos con un material de menor calidad como subbase. Y acá viene un poco la particularidad, yo creo que va a haber mucho la discusión, que se refiere a los suelos o la subrasante. O la subrasante mejorada, en donde usamos suelo cal, usamos suelo cemento, en algunos sectores también usamos la combinación de ambos, pero tenemos mucha incertidumbre sobre cómo considerarlo al momento de diseño. Con esa contextualización, yo voy cerrando y paso otra vez a la pregunta, presidente. Gracias.
Gracias, Fernando. Eh, Agradezco mucho. Voy a volver a poner entonces en pantalla los temas, de tal manera a empezar. Le pediría a los queridos disertantes que hoy con mucha buena predisposición nos están apoyando con este seminario, de desplayarse en estos temas, digamos, en pocos minutos, considerando que esto debemos terminarlo en 1 hora aproximadamente, porque después van a venir las preguntas. Quisiera ir nombrando a quienes van a iniciar, y quisiera hacerlo en el mismo orden con que se desarrolló este seminario. Entonces le pediría al ingeniero Juan Manuel Campana, que fue el primero que tuvo la disertación, que nos hable. Usted elige, ingeniero, tema 1, tema 2 o tema 3, me decís, y respecto también apoyado por la contextualización que lo dio el ingeniero Fernando Paniagua. Adelante, ingeniero. A ver, tema 1, ¿no? Que en realidad son 2 temas un poquito distintos, pero voy a empezar por la dicotomía, si ir a los métodos mecanicistas o no, y cómo. Ahí dice ventajas o desventajas respecto al ASTO. En realidad eso tiene que ver con empirismo versus teorías racionales como la de la elasticidad lineal, que es la que usan los métodos mecanicistas típicamente utilizados para diseño rutinario, no para, en investigación se usan otras teorías también, pero para métodos rutinarios la teoría elástica multicapa es la adoptada generalizadamente en el mundo como la más apta por una serie de cuestiones. Pero tiene que ver digamos, con las 2 líneas de trabajo que hubo, quizás una más europea y otra más americana en determinado momento, pero después la geografía se mezcló un poquito, pero por un lado, como bien decía el doctor Garnica, previo, ¿no?, al ASTO aparece la teoría mecanicista de Boussinesq a Burmeister y a la generalización de las ecuaciones de Burmeister a la teoría elástica multicapa. Y eso es lo que cualquier ingeniero, digamos, intenta hacer, modalizar una estructura y determinar campos de tensiones, deformaciones y desplazamientos, y después analizar criterios de falla para ver cómo llegar a un diseño para una vida determinada. ¿Cuál es el problema con estos métodos? Bueno, que uno tiene que usar una teoría para modelizar, y la modelización no coincide con la realidad. La elasticidad lineal no es exactamente lo que pasa, ¿no? En realidad ninguna de las teorías, ¿no?, por eso se llaman teorías, coincide exactamente con la realidad, y sobre todo por la heterogeneidad en los materiales y en los parámetros en general que intervienen en el comportamiento de un pavimento. Y por el otro lado, la otra línea, que es la empírica pura, que es la del método ASTO original, y hasta su versión 93, salvo en rehabilitación de pavimentos, que ahí se mete con métodos mecanicistas simplificados, pero los incluye. Para pavimentos nuevos, mismo la teoría el método 93 es absolutamente empírico. Y el empirismo, digamos, el empirismo a gran escala, en escala 1 en 1, como hicieron los americanos, tiene la ventaja de poder ver la realidad de alguna manera, ¿no? Tiene la desventaja que solo vale para las condiciones en que hacemos esas pruebas, y esas pruebas son muy caras y llevan tiempo de realizar. Entonces, las calibraciones y demás son necesarias, pero también son muy complejas. Y la tendencia actual es a hacer uso de las 2 teorías, ¿no? Perdón, de las dos líneas de trabajo.
hacer uso de las teorías mecanicistas para calcular campos de deformaciones, de tensiones, deformaciones y desplazamientos, y calibrarlas mediante procedimientos empíricos, ya sea en escala 1 en 1, en menor escala, en laboratorio, o con ensayos acelerados de pavimentos. Así que yo creo que hay una tendencia natural a ir a los métodos que combinan mecanicismo y empirismo. Creo que ese es el futuro, pero es un futuro complejo de alcanzar en lo que se refiere al uso rutinario, ¿no? Porque, bueno, digamos, requiere mucha información, mucho trabajo de campo y de laboratorio para calibrar y demás. Y bueno, digamos, ahí un poco está el tema de ventajas y desventajas, y bueno, hay que elegir, y en realidad uno también elige basado en la experiencia que tiene, y si toda la experiencia anterior es AASHTO, no hay por qué tirarla, ¿no? Hay que tratar de ir migrando, pero aprovechando todo el camino recorrido en ese aspecto. Y metiéndonos ahora en el año 93, ahí está la pregunta que ayer también surgió, sobre la verificación capa por capa. A mí me gusta dar un ejemplo que siempre doy en clase a los alumnos. Si uno pone una tabla de madera sobre el piso y se para sobre la tabla de madera, bueno, no pasa nada. Si arriba de la tabla de madera ponemos un vidrio, o sea, una capa extra, y estaríamos aumentando el número estructural, y nos paramos sobre el vidrio que está sobre la madera y que está sobre el piso, tampoco pasa nada. Si entre el vidrio y la madera colocamos un colchón y nos paramos arriba del vidrio, se rompe el vidrio. Y sin embargo, parecería que en términos de AASHTO estuvimos, ¿no?, aumentando capacidad estructural, porque pusimos un material extra con un espesor extra, ¿no? Entonces, nada, eso es obvio, tenemos una inversión de módulo, no es conveniente, no habría que hacerlo, y eso es un poco lo que intenta la verificación capa por capa de AASHTO. O sea, es un método empírico también, esa verificación capa por capa, pero que fue desarrollado para tratar de eliminar todas esas secciones que, si bien por número estructural global parecería que fueran suficientes, son inconvenientes desde el punto de vista lógico de la concepción estructural. Entonces, no habría que eliminar la verificación capa por capa. Es verdad que eso lleva a mayores espesores de mezcla fáltica, sobre todo cuando uno tiene bases débiles, porque si tiene bases rígidas no hace falta esa verificación. Pero digamos, ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar, se puede calibrar, hasta podríamos decir que alguien podría decir que no es necesaria, pero hay que tener evidencia empírica para poder cambiar eso, ¿no? En general no la tenemos, en general las instituciones públicas intentan poner menos mezcla para poder hacer más kilómetros. Es un inconveniente, pero es parte del método, y es complejo eliminarla totalmente. La misma problemática está en mi país, que también usamos esa metodología. Con la mecanicista no la tendríamos, ¿no? Porque en realidad el cálculo de los campos de tensión y de formación nos van a mostrar todas esas inconveniencias, y probablemente nos lleven, cuando la estructura es inconveniente, a mayores espesores de mezcla, igual que en el AASHTO 93. Muchas gracias, ingeniero. Creo que el ingeniero José Leomar finalmente se desconectó otra vez, no va a poder darlo. Entonces voy a pasar al ingeniero Álvaro González, por favor, si nos da una opinión sobre esto. Muchas gracias, Hugo. A ver, partiendo por el segundo punto, método mecanicista. A ver, es importante tomar en cuenta que
lo que nosotros concebimos como métodos mecanicistas, la verdad son métodos empírico-mecanicistas, tienen una parte empírica también, normalmente. Entonces, por un lado es cierto, tal como se ha planteado, digamos, calculamos tensiones de formaciones con distintas metodologías, puede ser con sistemas multicapas o elementos finitos. Esta última tendencia creo yo que es la más adecuada en el contexto de nuestros materiales y nuestras estructuras, pero finalmente las ecuaciones de transferencia o fatiga o de formación permanente son ecuaciones empíricas. Entonces también tiene una parte empírica, por lo tanto creo que hay que resaltar eso. No es que analicemos la micromecánica entre las partículas que componen un granular, un suelo o un asfalto, sino que también hay una parte empírica que son estas ecuaciones de fatiga, de transferencia que mencioné recién. También un poco viendo las estructuras que tienen ustedes en Paraguay, yo diría que son o tienden más a ser estructuras, entre comillas, para la comparación que se dio con el caso europeo de Estados Unidos, son estructuras más bien débiles en el sentido que no tienen grandes o enormes tránsitos, con el máximo creo que mencionaba Fernando de 35 millones. Entonces estaríamos más bajo el contexto en que vamos a tener capas delgadas de asfalto, relativamente delgadas, y ahí por lo tanto, ¿qué metodología más adecuada para Paraguay? Yo trataría de buscar experiencias internacionales donde se han enfrentado a ese problema, donde tienen mayormente caminos de menor tránsito y donde también son probablemente algunos países importadores de cemento asfáltico. Está el caso de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y otros países. No conozco tanto, salvo lo que presentó el ingeniero Dr. Paul Garnica de la metodología mexicana. También hay ciertas metodologías mecanicistas que permiten modelar la no linealidad, la falta de linealidad, digamos, que digamos, tienen nuestros, o los materiales que son no ligados. Y justamente cuando se utiliza en conjunto con la metodología de elementos finitos, de hecho, el proyecto, o uno de los proyectos en que algo pasó ahí con el audio, fue el desarrollo de un programa de elementos, un software de elementos finitos que tomara en cuenta el tema de la no linealidad. Ellos, los australianos y neozelandeses, ya tenían una metodología para tomar en consideración ese aspecto y también modelan los materiales granulares como anisotrópicos, que creo que es algo interesante y que experimentan los granulares cuando uno hace mediciones con sensores instalados en los pavimentos de capa delgada y reflejan bastante bien su comportamiento. En definitiva, yo trataría o les recomendaría eso, que traten de elegir, que se van por un lado mecanicista, siguiendo lo que se ha conversado, hacerlo de forma gradual, ir verificando, ir trabajando con las dos metodologías, Ashton 93 y un método mecanicista. Y el método mecanicista les va a abrir las puertas a algunos aspectos que para ustedes es relevante, por ejemplo el tema de la sensibilidad a las sobrecargas. Bueno, los métodos mecanicistas justamente permiten modelar cualquier carga y estimar el daño que tienen esas sobrecargas sobre las distintas capas que componen el pavimento. Entonces, eso es fundamentalmente lo que yo le diría en este primer tema o le recomendaría en este contexto. Muchas gracias, Álvaro. Ahora al ingeniero Paul Garnica de nuevo. Por favor, si nos puede dar su opinión sobre estos temas, sobre todo mirando a lo que Paraguay es. Sí, bueno, debo decir que sí escuché la charla de ayer, ¿no? Sobre el contexto paraguayo. Era importante porque era un poco lo que se espera de la participación de nosotros, ¿no? Porque si no, yo tendría tendencia inmediatamente a decir, ¿no? De algún modo, como dijeron mis colegas, la verdad es que la tendencia está marcada, mecanicista. Hay que decirlo correctamente, empírico-mecanicista, sí. Ahora, es otro empirismo, es decir, es el nuevo empirismo. O sea, no estamos hablando del empirismo Ashton, ¿no? O anterior, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que el límite de plasticidad, que la granulometría o el CBR. No, este empirismo que sí existe es mirar la funcionalidad a largo plazo de la estructura de pavimento.
¿sí? Es mirar roderas, por lo tanto hay que medir, ¿no? Hay que medir ahí roderas, ¿no? ¿No? Esto ha dado lugar a los desarrollos de los equipos láser, ¿no? Equipos multifuncionales. Hay que medir IRI, ¿no? Hay que medir IRI, hay que medir deterioros, ¿no? ¿No? O sea, el empirismo es de otro tipo, ¿no? Entonces, ahí ya hay que tenerlo en cuenta. También debo decir, y yo creo que eso para mí es una justificación muy importante para pasarse a mecanicista, es que es nuevo conocimiento. El nuevo conocimiento requiere y necesita, y además es bueno para los jóvenes en ingeniería y en posgrado, genera nuevos retos, nuevos aprendizajes, ¿no? O sea, salirse del status quo, salirse de lo que ahora se llama mucho estar cómodos, ¿no? En nuestro confort, ¿no? En nuestra zona de confort, ¿no? Requiere aprender muchas cosas, ¿no? ¿No? Requiere entender que el comportamiento de los materiales en carreteras es cíclico, es de carga repetida, que hay deformación permanente, que hay fatiga. Todo ese conocimiento, la riqueza en la implementación está incluida. Entonces yo no tengo duda, ¿no? Que hacia donde debemos ir es mecánica. Ahora, ¿no? Entiendo por supuesto el contexto de Paraguay, porque en México en algunas zonas también pasa. Por eso el ASO 93 se sigue usando, pero bueno, nosotros tenemos la ventaja, entre comillas, que tenemos el método de la UNAM, que es realmente el que más se usa para casos tradicionales, ¿no? ¿No? El ASO 93 viene a cumplir algunos huecos que no hemos sabido incorporar bien, de algún modo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando he visto propuestas de diseño de pavimentos reforzados con geosintéticos, ¿no? O con geomallas, ¿no? Pues si el método mecanicista no lo incluye de alguna manera, es más fácil irse al ASTO 93 y de alguna manera buscar un coeficiente de capa, y bueno, los proveedores de geosintéticos ahí lo buscan. Yo lo que sugeriría es, uno, no abandonen el ASTO 93, porque estoy de acuerdo, ahí está la experiencia, adelante. Dos, implementen inmediatamente un proyecto de investigación nacional para método mecanicista. Es decir, váyanlo siguiendo de la mano, vayan haciendo lo posible con lo que hay, ¿no? Empezar a tener a la mano la herramienta, empezar a comparar, ¿no? Inicialmente con valores que a lo mejor pues sí pueden estar basados en alguna correlación con CBR o alguna otra correlación para el caso de módulos dinámicos de asfalto, pero empezar a hacerlo ya. O sea, conste que estoy diciendo no abandonen este 93, pero no se tarden en empezar un grupo de trabajo nacional para darle seguimiento a un mecanismo. Y tómese su tiempo. Tómese su tiempo, entendido que hay que tener datos, que hay que medir. Yo estoy seguro que ustedes ya usan deflectómetro de impacto y además miden IRI. Ya hay datos que se pueden usar para rápidamente empezar a enriquecer estas metodologías. Y bueno, eso es lo que yo sugeriría para el caso Paraguay. El Ingeniero micrófono, Hugo. ingeniero Florentín, el micrófono. Perdón. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Paul. Estaba diciendo de que quisiera que Fernando Paniagua y José Segovia, que me están acompañando, que puedan ir anotando ya las preguntas, por favor. Y a los integrantes de la mesa ir preparando sus preguntas y no se olviden de poner la manito ahí para indicarle que quieren preguntar. Se le va a dar la palabra a los integrantes de la mesa y a los que están en el auditorio las preguntas a través del chat. Vamos a pasar al segundo tema, entonces, que serían sobre los materiales utilizados en Paraguay. Creo que la incidencia de tipos de suelos del Paraguay en el proceso de diseño de pavimentos flexibles. Los tipos de suelos, creo que el ingeniero Fernando Paniagua lo ha definido bastante bien. Otra preocupación que se tiene es que sobre los suelos estabilizados, sobre todo con cemento, en donde hay, digamos, se está usando mucho acá en Paraguay, sobre todo en la región occidental del Chaco, y que la pregunta o la opinión es cuál es el parámetro dimensionante del suelo de cemento, si es la resistencia o la durabilidad, y la incidencia del diseño de pavimentos ya en el otro material que sería el asfáltico, ¿sí? Comparando sobre todo lo que es el cemento asfáltico convencional y modificado.
Le voy a pasar de nuevo la palabra al ingeniero Juan Manuel Campana, si nos puede opinar sobre esto. Ingeniero Hugo, yo estoy viendo las manos del ingeniero Nelson Figueredo y Fabián. Supongo que se refieren a los temas anteriores. Me parece interesante que ellos lo vayan preguntando también. Correcto, parece? gracias Fernando. Bueno, entonces antes de pasar el tema, entonces vamos a iniciar las preguntas. Entonces el ingeniero Nelson Figueredo puede abrir su micrófono y hacer la consulta. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? No sabía si la temática, cómo era, si por cada tema va a haber un pequeño debate o después de todos los temas recién estarían las preguntas y los debates. Bueno, para no mezclarse, yo creo que es conveniente medianamente ya discutir por tema. Y si se va a alargar, sí pasaríamos al siguiente tema y al final hacemos un debate general. Ya, y sobre el tema de la verificación por capa del método ASTO, se estaba generalizando la respuesta de los expertos en el sentido de que no hay que abandonar la verificación por capa por la justificación de que hemos escuchado, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con eso. El tema que nosotros nos preocupa y que no es directamente no hacer la verificación por capas, es más bien para caminos de bajo volumen de tránsito, en donde la verificación por capas de la metodología ASTO es muy exigente y tal vez rayando lo antieconómico. No dejar de hacer la verificación, sino que hacerlo con el método mecanístico, la verificación por capa. Entonces, hacer como una especie de combinación, ¿verdad? Se hace la metodología ASTO que cumpla todos los números estructurales y la verificación por capa por un método de fatiga mecanístico. Entonces, no es dejar de hacer el tema, sino que utilizar otro método por la exigencia que tiene el método ASTO en el caso de caminos de bajo volumen de tránsito, exclusivamente de bajo volumen de tránsito. Cuando se tiene un volumen de tránsito alto, evidentemente está totalmente justificado, no hay ningún problema. Pero cuando tenemos bajo volumen de tránsito y queremos pavimentos económicos con la metodología de la verificación por capa de ASTO, no podemos generar un pavimento económico. En ese sentido es lo que se propone la mezcla un poco de la verificación, ¿verdad? Gracias, ingeniero Nelson. La pregunta entonces es hacia, no sé si es una pregunta o una opinión. ¿Alguno de los disertantes si puede hacer una respuesta? Yo puedo opinar al respecto y Adelante, ingeniero. estoy de acuerdo con lo que dice Nelson. De hecho, la metodología chilena, si se fijan, no es una verificación por capa del método ASTO 93 original, sino que es una adaptación mecanicista que se hizo a la verificación por capas. Ahora, respecto a los caminos de bajo volumen de tránsito, ahí hay que tener cuidado con esto, con construir capas muy delgadas, porque si no tenemos una base granular con una capacidad de soporte adecuada, nuestros pavimentos con pocas sobrecargas, con pocas pasadas de camión con sobrecarga, puede fallar rápidamente. Entonces, si bien creo yo se puede relajar la metodología de verificación por capas de la ASTO original, yo creo que hay que tener mucho cuidado con la capacidad de soporte con el CBR de la base granular, porque en el fondo le estamos pasando proporcionalmente más capacidad de soporte relativo a la base granular. Entonces tendería, mi opinión, es aumentar la exigencia en capacidad de soporte CBR de la base granular y sacrificando, ¿cierto? O relajando un poco más la verificación por capa, la cual, estoy de acuerdo, puede ser mediante una metodología mecanicista.
Muchas gracias, Álvaro. Ahora el ingeniero Fabián Schwarner, después Rubén del Puente. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias, Hugo, por la invitación a esta mesa redonda. Bueno, un poco yo quisiera de alguna manera manifestar algunas cuestiones que tal vez son propias del país, de Paraguay, sobre todo digamos, la discusión o el tema del capa por capa es una discusión que surge en todos los proyectos. Por supuesto que yo coincido con la opinión de Juan, con la opinión de Álvaro, en donde evidentemente en ambos métodos hay cuestiones empíricas también que hacen que el juicio del ingeniero sea importante. Pero básicamente lo que yo quisiera también poner un poco de foco es algunas cuestiones de algunos criterios en Paraguay, ¿no? Dado que yo trabajo y hago varios proyectos y he tenido, por ejemplo, varios, digamos, he trabajado con Javier, con Rubén, donde a veces estamos intercambiando opiniones sobre cuestiones, sobre todo de capa por capa, que a veces, por ejemplo, en el caso de Paraguay, se pone mucho foco en el análisis reflectométrico, minimizando a veces el análisis de los materiales, el análisis de los estudios no destructivos. Y creo que hay que buscar un balance en ese punto. Y a veces, respecto a capa por capa, yo creo que tiene que haber también una decisión política de parte del Ministerio o de Vialidad de realizar los diseños o capa por capa o no capa por capa. Porque muchas veces ocurre que, digamos, que hay proyectos tipo crema, donde hay ya un proyecto licitado, hay una supervisión, una fiscalización, donde exige capa por capa con toda razón y no se puede aplicar porque hay una limitante económica. Con lo cual, eso también creo que es una lección aprendida o alguna política hay que tomar para o se aplica el método en forma completa o no se aplica. Por supuesto, yo estoy a favor de que se aplique, ¿no? Y con respecto a lo que plantea Nelson, respecto a los pavimentos delgados, digamos, nosotros tenemos en la Argentina una vasta experiencia con los tratamientos superficiales, ¿no? Donde evidentemente no hay capa por capa, y hemos tenido, por ejemplo, en toda la zona del NOA o de la parte oeste, donde hay climas muy secos, donde los pavimentos han durado más de 20 años, ¿no? Yo he sido testigo de algunos de ellos, y no se aplica ninguna capa por capa. O sea, un poco lo que dice Álvaro, darle una buena estructura a la capa granular y a la capa de subbase, ¿no? O sea, es como que la capa fáltica pasa las tensiones a esas capas. Eso es todo y muchas gracias. Gracias, Fabián. A ver, Rubén, si puedo abrir tu micrófono. Bueno, buenas tardes y excelente la presentación de los exponentes, ¿verdad? De los panelistas, el compartir sus experiencias. Y ahora un poco el punto es lo que recién había dicho Fabián. Hay un método, los métodos de diseño son guías fundamentados en experiencias, ¿verdad? Y si a mí me dicen implementar ese método, tengo que aplicar ese método en su totalidad o no aplicar, como lo dijo Fabián, ¿verdad? Para bajos volúmenes de tránsito tenemos otros métodos que se proponen en el manual chileno, está el Morinto DOR, también está en el manual de Paraguay, ¿verdad? Y son métodos diferentes. Pero la idea es de que si uno lo hace por un método, seguir lo que indica ese método. Por otra parte, está un poco, el pavimento no trabaja, en todo caso, como el diseñista cree que va a trabajar. O sea, de ahí la importancia de el estudio de materiales y el conocer cómo sería el comportamiento bajo diferentes estados de tensiones, ¿verdad?
Y lo mencionó Fernando en su primera exposición y después el ingeniero Leomar, el que diseña un pavimento tiene una gran responsabilidad técnica y social, digamos. O sea, el impacto de los gastos, diseñar mal un pavimento requiere que los recursos que puedan ser asignados a otros fines posteriormente se estén gastando en reparaciones o reconstrucciones o refuerzos antes de tiempo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, un poco concordamos casi en general de que deberíamos aplicar lo que se recomienda en cada método, que es la guía particular fundamentada en sus estudios y sus experiencias, ¿verdad? Eso por un lado. Y una observación con respecto al siguiente tema, Hugo, es que los materiales, componentes de la estructura de pavimentos, en general se requiere una verificación de durabilidad. Yo, para utilizar dentro de la estructura, tiene que cumplir durabilidad. En cuanto a suelo cemento, la durabilidad no tiene relación con el diseño a que va a estar sometido la capa, sino a un requerimiento básico que debe cumplir para estar dentro de la estructura de un pavimento, que tiene que durar por lo menos 20 años, ¿verdad? A partir de que cumpla durabilidad, se deben verificar las tensiones y si la capa va a tener condiciones de soportar las cargas de tránsito para ese caso. O sea, no es uno u otro. Tendrían que ser primero durabilidad, que es requerimiento fundamental para los pavimentos de estructura, y seguidamente se hace la verificación estructural de la capa, ¿verdad? Un poco como se expuso en el método ASTO, no sabemos qué pasa debajo, ¿verdad? Y en el método ASTO las capas cementadas se usaron solamente como base. Nosotros estamos dándole usos como su base también, ¿verdad? O sea, ya no es tan aplicable la capa, el método ASTO, pero debe hacerse una verificación de capas si tiene condiciones de soportar las cargas y las condiciones que van a estar sometidas. Y un último punto con respecto a las capas cementadas es: una capa cementada yo no puedo construir por etapas como si hago con el asfalto, ¿verdad? La capa cementada yo ya tengo que diseñar para todo el periodo de análisis del pavimento de 20 años, o sea, el número de ejes que tiene que tener capacidad de soportar sería el de 20 años. Eso sería gracias Rubén, realmente te adelantaste al tema, pero gracias. El ingeniero Juan Manuel Campana está pidiendo. No, solamente acotar algo. Los caminos de muy bajo volumen, obviamente que se diseñan normalmente por metodologías simplificadas. Hay muchísimos métodos para eso, y se complementan con criterios profesionales ligados a la experiencia, como por ejemplo el comentario que hizo Álvaro antes, ¿no? de poner énfasis en una buena base. Pero simplemente mencionar que el mismo método ASTO 93 tiene un capítulo en su manual dedicado a caminos de bajo volumen, donde no hay lineamientos para construcción de esos caminos, no hay verificación capa por capa. No estoy diciendo que usen esa metodología, lo ideal es elegir una y mezclarla con la experiencia propia y adaptarla, pero creo que el tema de la verificación capa por capa no está en los caminos de bajo volumen. No, al menos no había entendido eso cuando estábamos en las conversaciones anteriores. Y bueno, ingeniero, ya que está hablando de eso, pasamos entonces al tema 2, ingeniero Campana, si podés darnos una idea con la observación o la opinión del ingeniero del puerto sobre el segundo párrafo. Empiezo por el segundo, entonces, bueno, una estabilización de suelos, por definición, tiene que cumplir dos cosas: mejorar una propiedad
y hacer que esa propiedad mejorada, que esa mejora perdure en el tiempo, ¿sí? Entonces el criterio de durabilidad está implícito en el criterio de estabilización. Si no, por ejemplo, podríamos secar una arcilla y decir que la estabilizamos porque le aumentamos la capacidad portante, pero cuando se humedezca la perdemos. Eso no es una estabilización, ¿sí? Entonces, bueno, cada material tiene sus formas, ¿no? Y sus criterios, casi siempre empíricos, ¿no? Empíricos en términos de producto de la experiencia, para llevar a cabo su diseño, su dosificación. En el caso del suelo cemento, hay curvas granulométricas que se conoce, que son, digamos, que si el suelo está ahí, se comporta adecuadamente, y hay ensayos específicos, ¿no? para durabilidad. Este es un tema que en suelo cemento es un tema que es recurrente incluso en mi país. Nosotros usamos congelamiento y deshielo y humedecimiento y secado, los dos ensayos de durabilidad típico para suelos cementos. Hay otros ensayos de durabilidad que se usan en otras partes del mundo, pero esos son los que usamos nosotros hace muchísimos años. Y a veces aparece gente que piensa que si está en el norte de la Argentina tiene que usar humedecimiento y secado, y si está en el sur de la Argentina tiene que usar congelamiento y deshielo, y no es así. Son dos ensayos que ponen a prueba el material, exigiéndolo a condiciones críticas y una abrasión determinada, y hay que hacer los dos, ¿no? Y el material tiene que cumplir los criterios de resistencia y los criterios de durabilidad. Yo sacaría lo y pondría I, ¿no? Resistencia y durabilidad. Gracias, ingeniero. Si podés referirte a los otros temas. Los otros dos, bueno, la incidencia de los tipos de suelo en el diseño de pavimentos. En los flexibles es crítica, ¿no? No tanto en los rígidos, pero en los flexibles es crítica. Si ustedes hacen análisis de sensibilidad con cualquier metodología, van a ver que el módulo resiliente de la subrasante es el parámetro más crítico, ¿sí? Multiplican por 3 el número de ejes equivalentes, y la sensibilidad es muchísimo menor a dividir por 2, ¿no? La capacidad portante, el módulo resiliente, por ejemplo, ¿no? De la subrasante. Entonces, nada, hay que poner énfasis en eso, hay que ensayar, hay que conocer los suelos, hay que ir hacia metodologías racionales de ensayo, hacia el módulo resiliente, porque coincido con tratar de liberarnos de las correlaciones, y coincido con lo que decía el doctor Garnica respecto al mal que le ha hecho la correlación famosa de 1500 CBR a la ingeniería de pavimentos. Así que nada, poner énfasis, porque es uno de los parámetros críticos en el diseño de pavimentos flexibles. Y respecto al tercer punto, la incidencia del diseño del tipo de ligante, o sea, en realidad estamos hablando más que del tipo de ligante, del tipo de mezcla, ¿no? Y bueno, obviamente que tiene mucha incidencia, incidencia que no ha sido considerada durante muchísimos años, porque a todos los tipos de mezcla le dábamos, en ASTO, por ejemplo, el mismo coeficiente estructural, en diseño mecanicista muchas veces se veía el mismo módulo, ¿no? Pero cuando uno diseñaba, después cuando escribía el proyecto, se solían usar mezclas para carpeta y mezclas para base, por ejemplo, ¿no? Y antiguamente usábamos las peores mezclas para base, ¿no? Y bueno, hoy se sabe que es un error, ¿no? Porque la tensión por tracción en la fibra inferior de la mezcla de todo el espesor de la mezcla fáltica es crítico para la resistencia a la fatiga de la estructura del pavimento, y la verdad que hay que poner énfasis en la resistencia a la fatiga de las mezclas que están más abajo, ¿no? Y solíamos hacerlas con menos asfalto, que va en contra de la resistencia a la fatiga, por ejemplo, ¿no? Y bueno, arriba aparecen las mezclas especiales y demás, pero ya con criterios más de
seguridad, de servicio al usuario y demás en las carpetas de rodamiento, y más énfasis hacia otros aspectos, ¿no? Hacia la prevención del abollamiento en las capas intermedias y a la prevención de la fatiga en las capas inferiores, en los pavimentos ya con espesores de mezclas asfálticas importantes, pero obviamente es algo que influye y que de alguna manera hay que tenerlo en cuenta. En la teoría, en los métodos mecanicistas está tenido en cuenta en la relación módulo-fatiga, ¿no? Hay mezclas que pueden tener mayor o menor módulo, pero también tener mejor o peor comportamiento a la fatiga, ¿no? y al abollamiento. O sea, todo lo que es ensayo de performance es lo que hay que empezar a tener en cuenta para considerarlo adecuadamente. Muchas gracias, ingeniero. Para una aclaración, ya el ingeniero Paul, el primer tema se refiere a los tipos de suelos en Paraguay que el ingeniero Fernando Paniagua ha contextualizado. Sobre eso es nuestra opinión, nuestra necesidad de saber cómo tratar el diseño de pavimento ante esos tipos de suelos que tenemos. Y sobre el tema del ligante, no es el tipo de mezcla, sino el efecto de ese cemento convencional o el efecto con respecto al efecto del asfalto modificado. Si hay alguna incidencia en la capacidad estructural, a eso nada más. Esa es la pregunta concreta. Pero de cualquier forma, le dejo al ingeniero Paul Garnica, que yo sé que en el tema de suelos nos va a responder bastante, con mucha propiedad. Ingeniero Paul. Sí, muchas gracias. Bueno, es evidente que para la primera pregunta, pues, siempre hay una evidencia del tipo de suelos, sobre todo hablando de pavimentos flexibles. Álvaro decía que no tanto en concreto, ahí yo no estaría tan de acuerdo, pero sí, bueno, es menos la importancia, yo diría que siempre, puesto que siempre están presentes, ¿no? Aunque en formas contrastantes. En el caso de pavimentos asfálticos es evidente, viendo los materiales del Paraguay, que sería una mejor comparativa para poder hablar un poco del desempeño esperado, el de si yo tuviera valores de módulo resiliente, ¿verdad? Porque realmente estaba viendo que, por ejemplo, para las capas de subrasante, en el Paraguay mezclan mucho con cal o cemento, o mezclas de los dos, lo cual los felicito, síganlo haciendo, pero sería muy bueno saber en qué orden de magnitud andamos. Las bases granulares que están utilizando se ven bien, digamos, clásicamente. Ahora, para condiciones de muy alto tránsito y alto tránsito, lo que hemos aprendido en México es que una base granular, por más bueno que sea, es decir, estamos hablando que cumpla pues, eso que le pedimos de desgaste de Los Ángeles, granulometría, número de caras fracturadas, ¿no? Azul de metileno, angularidad del agregado grueso, angularidad del agregado fino. La verdad es que es mucho lo que le pedimos a una base granular. Ahí espero que lo cumpla, pero los valores de módulo resiliente que puede dar ese material están limitados. ¿Ya? Difícilmente van a tener desarrollos de módulo resiliente arriba de 200 megapascales, ¿no? De lo que puedo hablar, ¿no? Es decir, que ese material granular solo, no estabilizado, pues estaría comprometido en condiciones de tránsito muy íntegro, ¿no? Y es que ese tipo de materiales, cuando están sometidos a carga repetida, intensa también, ahí sí yo no me metería en condiciones de muy bajo tránsito, pero cuando es intensa, la deformación también lo es, la deformación permanente en cada ciclo, y se acumula muy rápido, ¿no? En materiales grandes. Y por eso prácticamente en condiciones de tránsito medio y alto, en México nos vamos al segundo punto, que son materiales estabilizados de algún. Y no solo con cemento y cal, sino con cualquier aditivo que aparezca en el mercado. Porque ahora tenemos pues enzimas y tenemos nanopolímeros y polímeros, ¿no? O sea, hay un gran número de aditivos que podemos incorporar. Nosotros hemos desarrollado un pequeño protocolo de prueba a manera de durabilidad, porque estoy de acuerdo. Es la única forma de asegurar que cuando están colocados en estructura, ¿no? Cualquiera que sea el método que hayan usado para calcularlos, tiene que garantizar ciertos criterios de resistencia y durabilidad completamente de acuerdo, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros es que a todo suelo aditivado, con lo que sea, pues primero le determinamos claramente cuáles son sus condiciones de aplicación, determinamos su curva de compactación, determinamos en las condiciones de compactación que se recomienden el estado inicial, y ahí determinamos, por supuesto, módulo resiliente, que es una prueba que hacemos ya de cajón, ¿no? En general, ¿no? Determinamos resistencia a la compresión simple como referencia, también determinamos CBR y también determinamos deformación permanente bajo carga repetida.
en la condición de compactación. Después, lo que hacemos es una condición pues, de durabilidad que tiene que ver mucho por capilaridad, ¿no? Es decir, hay un proceso que hemos definido para que la muestra tome agua en condiciones de operación, ¿no? Y entonces veamos realmente cuál es la humedad, ¿no? Cuál es la humedad que puede tomar y qué cambios involucra en la propiedad, ¿no? Y entonces volvemos a medir, después de estar sometido a este proceso de humedecimiento, volvemos a medir todas las propiedades para poder emitir un juicio correcto de cuál es el comportamiento esperado. Y sobre todo, cuáles son las propiedades que hay que elegir para un diseño mecanicista completo, ¿no? Algo así hacemos para el caso de la mezcla asfáltica, ¿no? Por supuesto, para la tercera pregunta, claro que el ligante asfáltica es importante, claro, está demostrado, ¿no? Es decir, las curvas maestras de módulo dinámico cambian, ¿no? Si el tipo de asfalto es convencional, no modificado o no modificado, y de hecho depende del asfalto original, ¿no? En México, por ejemplo, que usamos ya ahora mucho la clasificación por desempeño, en el caso de asfaltos, ¿no? De refinería mexicana están saliendo con una clasificación PG64-16. Así es como están saliendo más o menos, ¿no? Los asfaltos mexicanos. La verdad es que ese asfalto como tal tiene ya con un cierto agregado pétreo, pues tiene valores de módulo dinámico ya en la mezcla, ¿no? Pues que oscilan para 20 grados, como comentaba, del orden de 3.000 megapascales o 3.500 megapascales. En condiciones de temperaturas un poco mayores pueden bajar a 2.000 megapascales o más, dependiendo de las condiciones de temperatura, y en condiciones de bajo tránsito también pueden bajar. Y lo que hacemos también es un análisis de resistencia y durabilidad, ¿no? Y, por ejemplo, lo que llamamos el protocolo de alto desempeño, ¿no? Y entonces al agregado desde el inicio le pedimos pues, ciertos requisitos, al asfalto un cierto valor de PG adecuado pues, a las condiciones de tránsito y temperatura, y si no, hay que modificar. Está en la normativa mexicana, hay que modificar. Entonces realmente que de algún modo u otro siempre modificamos el asfalto, ¿no? Después pues se hace el diseño volumétrico, fundamentalmente ya con el compactador giratorio. Después se hace pues con los ensayos de resistencia retenida en compresión diametral. Eso es lo que llamamos el nivel 1. Una vez que cumple eso, hacemos un ensayo de deformación permanente en rueda cargada, principalmente es Hamburgo lo que utilizamos, ¿no? Eso del nivel 1 y nivel 2 depende del tránsito, ¿no? El tránsito lo tenemos para fines de categoría en ejes equivalentes, ¿no? Entonces, para nosotros, tránsito bajo, pues estábamos hablando, pues hasta, la normativa habla de 1 millón de ejes equivalentes, pero grosso modo 10 millones de ejes equivalentes acumulados. Abajo de 10 millones, eso es bajo tránsito. Creo que alguien estaba preguntando, ¿no? De 10 a 30 millones es tránsito medio en México, y ya pedimos ese nivel 2 con rueda cargada, ¿no? Para el nivel mayor ya podemos hacer módulo dinámico, o sea, tener la curva maestra completa, ¿no? Y poder hacer análisis mecanicistas. Es decir, que no podemos hacer análisis mecanicistas si no estamos en el nivel 3. Y finalmente, para los tránsitos más altos, arriba de 30 millones de ejes equivalentes, que en México, como decía yo, fácilmente andan en 100, ¿no? Y hay muchos que están en 200 millones de equivalentes acumulados, ¿no? Eso es alto tránsito para México, pues hacemos la prueba de fatiga de 4 puntos. Entonces es una secuencia de pasos, ¿no? Que hay que ir cumpliendo para garantizar, y en eso estoy completamente de acuerdo, que todos los materiales tienen las propiedades adecuadas en cuanto a módulo, y que este módulo va a perseverar, se va a preservar en el tiempo hasta cualquier condición de carga y o condición climática. Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias, Paul. Al ingeniero Álvaro González, quisiéramos también que nos toque este tema. Sí, yo creo que hay que centrarse, digamos, en su inquietud, que es cómo se relacionan estas variables del tema 2 con la metodología de diseño. Y para eso pienso yo que hay que construir bases de datos y caracterizar de manera masiva las propiedades de los suelos, siguiendo el primer punto, en Paraguay. Lo que me tocó a mí, por ejemplo, ver en Nueva Zelanda es que se hizo una investigación justamente sobre distintos tipos de suelos y distintos tipos de agregados que se hicieron en la universidad donde yo estudié, de distintos puntos de Nueva Zelanda. Yo antes de Australia estuve en Nueva Zelanda 4 años, ¿no? Y de esa forma ellos construyeron bases de datos de propiedades elásticas, propiedades resilientes de los suelos, y también algo que mencionó Paul, que es súper importante, es la resistencia a la deformación permanente, la deformación plástica que sufren los suelos y los granulares producto de las cargas repetitivas. Entonces, elaborar ese tipo de base de datos característicos, ¿no? Que en el fondo alimenten
el método que ustedes elijan para diseñar me parece un paso súper importante. Y de esa forma pueden cuantificar de manera adecuada la incidencia de los suelos en el proceso de diseño de pavimentos flexibles, que es el primer punto. Algo similar, creo yo, se aplica para los materiales estabilizados. Vemos que, por ejemplo, ahí en México, por la explicada, tienen un método bien sofisticado para testear la resistencia y durabilidad. Yo creo que eso hay que conectarlo también con la metodología de diseño. Por ejemplo, la metodología de diseño estructural sudafricana reconoce que hay una degradación de los materiales cementados en el tiempo. De hecho, les puede asignar hasta 3 módulos durante la historia o durante la vida del pavimento. Parte, por ejemplo, con un módulo de 3.000, 5.000, no recuerdo exactamente los valores, 3.000, 5.000 megapascales. Después se asume que se produce una microfisuración, una degradación del material, baja el módulo y finalmente llega a un material parecido a un material granular. Entonces, creo que es sumamente relevante lo que dice Paul en términos de resistencia y durabilidad, y la idea sería conectar esas observaciones, esa durabilidad, esa resistencia, con las metodologías de diseño. Eso se logra en el largo plazo mediante muchos ensayos de laboratorios, mucho ensayo, pruebas de campo, ojalá como lo que tienen ahí en México en el IMT, con una prueba a escala real, ¿no? Y por último, respecto al efecto en el diseño del tipo de ligante, bueno, hay que decir que una de las cosas que no mencioné en mi presentación es que la guía, el Manual de Carreteras de Chile, en su metodología de diseño, reconoce que no es capaz la metodología AASHTO 93 de tomar en cuenta los asfaltos modificados, que sea modificado o sea convencional, le va a asignar a la capa de rodado un coeficiente estructural de 0,43. Por lo tanto, ahí nuevamente para conectar con el diseño, yo creo que el camino es ir hacia una metodología mecanicista donde tengamos ecuaciones de transferencia, ecuaciones de fatiga, de deformación permanente plástica, que reconozca el efecto de distintos tipos de ligantes y que en el fondo nos pueda dar una respuesta relativamente básica, que es claramente cuando tenemos un ligante distinto, tenemos un comportamiento distinto. Además, por supuesto, de que se tome en cuenta el módulo a que está trabajando esa capa de asfalto. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Le pido a Fernando si hay algunas preguntas. Te dejo a tu cargo, Fernando, si hay algunas preguntas sobre este tema. Hola, no, el chat no, por lo menos no está llegando a mí, pero sí, específicamente haría la pregunta rápida otra vez. Si los expertos se animan a dar un coeficiente estructural diferente al convencional versus o al modificado mayor que al convencional. Esa sería una pregunta específica. ¿O lo están haciendo o no? ¿O el asumir un mayor desempeño tiene un aporte estructural específicamente? Si alguno de los expertos se anima a preguntar, a responder. A ver, yo comenté en mi charla algunas experiencias que se hicieron en Argentina porque esa discusión también está. Evidentemente el método AASHTO 93 no tiene asfaltos modificados porque digamos, todas las ecuaciones de regresión están basadas en el AYO Road Test, que es fines de los 50, principios de los 60. No existía la modificación de asfaltos en ese momento. Así que evidentemente la curva de coeficientes estructurales en función del módulo a 20 grados que tiene como para determinar el coeficiente estructural, no incluye asfaltos modificados, pero de todas maneras tiene una problemática, es que si tuviéramos una mezcla con un módulo mayor, ese gráfico asignaría un coeficiente estructural mayor, o sea, y si tuviéramos menor, le asignaría un coeficiente estructural menor. Le está asignando solamente importancia, aparentemente, lo que pasa es que es un método empírico, pero aparentemente le está asignando solo importancia a la rigidez y no a la resistencia a la fatiga. O sea, no hay como meter la resistencia a la fatiga
está implícita en las curvas de performance de AASHTO, pero no en las curvas de selección de coeficiente estructural. Entonces se hace muy difícil meterse ahí. Es evidente que las mezclas con asfalto modificado son mejores en comportamiento y en varios aspectos, ¿no? Y han mostrado, ¿no? Mayor resistencia a la fatiga, sobre todo, mayor resistencia al abollamiento, altas temperaturas, pero sin embargo es muy difícil cuantificarlo. En los 90 hubo algunos intentos en Argentina con métodos mecanicistas, pero son desarrollos muy teóricos que mostraron, ¿no? Que debería ser mayor, pero son desarrollos que hicieron los ingenieros Lil y Lockhart. Mostraron que deberían ser mayor, pero no se animaron a ponerle un mayor número. Participé en una experiencia también en los 90, en las cuales estaba Schwarzer también, donde se fresó una capa de microaglomerado en caliente de pequeño espesor para ver si aportaba o no aportaba, y se hicieron deflexiones antes y después, y también se hicieron deflexiones antes y después de colocar esa capa, y si uno hace retrocálculo a partir de eso, los módulos dan, digamos, los valores dan idea de que hay aporte estructural. El EP, ¿no? de la estructura con y sin esa capa da una diferencia, y esa diferencia es mayor a la de una mezcla asfáltica convencional. Sin embargo, es difícil cuantificarla de manera general. Y hay un trabajito reciente del año pasado del ingeniero Giovanón, también haciendo un estudio teórico donde muestra exactamente lo mismo, pero tampoco nadie se anima a generalizar y dar un número en particular, y eso es probablemente porque va a ser muy difícil meter eso en el AASHTO 93, es como forzar, ¿no? A un auto de la década del 60, ¿no? A frenar como frenan los autos actuales con ABS. Es muy difícil. Hay que ir a los métodos mecanicistas, no queda otra para evaluarlo correctamente. Gracias, Juan Manuel. El ingeniero Fabián estaba pidiendo la palabra. Sí, Hugo, bueno, yo quería contar la experiencia que hice con Juan en la década del 90. Ya Juan se adelantó, así que no lo voy a contar. Pero sin embargo, quiero también, digamos, con respecto a los coeficientes de aporte, que hay trabajos, digamos, de la Universidad de Estados Unidos o de Europa, que intentan, digamos, justificar un mayor coeficiente de aporte. No sé si recordás, Juan, que nosotros conseguimos que el coeficiente de aporte pase de 0,17 a 0,22. No sé si lo recordás, el valor. Pero bueno, no es un valor que tengamos en forma, digamos, un valor que se pueda generalizar, ¿no? Como vos decís. Eso es todo. Gracias, Fabián. Bueno, pasaríamos al último tema ya como conclusiones, como final, punto final, perdón, donde de alguna forma las consideraciones de carga en el diseño, que obviamente lo sabemos, un poco algunas recomendaciones, cómo tratar el tema de tránsito en Paraguay debido a las limitaciones que tenemos en el país respecto a los datos estadísticos de tránsito fundamentalmente, de qué forma puede repercutir en los resultados del diseño de pavimentos. Entonces, voy a empezar al revés. No sé si el ingeniero Paul ya volvió. Ahí está, por favor. Ya estoy por aquí, Hugo. Sí, adelante. Bueno, yo creo que quedó claro en la exposición que nos estamos moviendo en el tema del tránsito hacia aspectos de carga, ¿no? Realmente es una cuestión fundamental, en México más. Bueno, en todos lados, ¿verdad? En México yo creo que es el principal factor que está afectando la durabilidad de nuestras carreteras, ¿no? En el Paraguay no sé qué tanta sobrecarga tendrán, pero no se preocupen, no tardarán en tener, y por lo tanto el interés de tener mediciones correctas del tránsito es fundamental. Y hay que
Pues el pavimento lo estamos diseñando para el tránsito vehicular. Es como una estructura que diseñamos para carga viva y carga muerta. Y no puede ser que no estemos teniendo mediciones precisas de la solicitación de carga, que es dinámica y además depende del tipo del eje, para lo cual estamos haciendo los diseños. Así que es fundamental. Ahora, considerando la limitación de datos estadísticos, lo que yo diría que justamente, y en eso deberían empezar ya, pues hay que generar la base de datos, ¿no? Yo creo que hay muchos, estamos de acuerdo en que pues hay que empezar a acumular experiencia, hay que acumular datos, primero, luego los datos por un análisis adecuado hay que transformarlos en información y después por otro análisis en propiedades, después en métodos de diseño. Es todo un proceso, pero como dicen luego en mi pueblo, ¿no? El camino más corto es el más largo. Es decir, hay que empezar por eso. Yo recuerdo que luego me venían a ver para evaluar materiales, ¿no? Y les decíamos, no, pues requerimos 7 meses para la evaluación. Y se iban. Y al cabo de año y medio regresaban para hacer lo mismo, ¿no? Porque pensaban que se podrían ahorrar por otra forma un poco de tiempo, no. La forma más rápida de hacer las cosas, incluyendo lo de tener datos estadísticos, es empezar a medir ya, ¿no? Entonces eso a mí se me hace un tema muy relevante y va de la mano, ¿no? Si además quieren ser mecanicistas, ¿no? Y si algún día se van a animar a implementar el AASHTO americano, pues van a necesitar esas distribuciones de pesos por tipo de eje. Entonces se me hace, si me apuran, un parámetro fundamental, ¿no? Y si tengo que escoger uno más importante, este sería, ¿no? Sin lugar a dudas. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias, Paul. Álvaro, si nos puedes comentar algo. Sí, bueno, comparto lo que dice Paul. Creo que, claro, diseñar sin saber cuál es tu demanda es diseñar un poco a ciegas, ¿no? Uno de los aspectos que acá se ha implementado es pedir, por ejemplo, en todas las plantas industriales, cuando salen camiones, que lleven su guía, digamos, y que pesen los camiones antes de salir de la planta. Eso puede ser una manera, digamos, útil, siempre y cuando estén dispuestos a que, digamos, el sector privado invierta en tener sistemas de medición de sus camiones para que vaya nutriendo esta base de datos que es el tema del tránsito. Yo creo que ahí es una inversión de largo plazo que al final se paga invertir en estas plazas de pesaje, ojalá incluso las que son automatizadas como la PIM, para ir recolectando información sobre cómo van cargados sus vehículos pesados. Eso es bastante útil. Nosotros en las autopistas urbanas en Santiago, por ejemplo, todas tienen estos sistemas que permiten ir actualizando los factores de eje equivalentes, los factores de daño de cada tipo de vehículo prácticamente. También un aspecto importante que a veces no se le pone tanta atención es a la interacción neumático-pavimento, pero especialmente si existen caminos de bajo tránsito, es relevante, y me refiero, puede sonar como un detalle, pero el nivel de tensiones que aplican las ruedas, digamos, en el contacto con el pavimento, sobre todo si estos pavimentos son delgados o son tipo tratamiento superficial. Tomando un poco la experiencia de Sudáfrica que se hizo hace unos 30 años atrás, ellos investigaron la historia de tensiones para distintas presiones de inflado neumático, distintas cargas, distintos pavimentos, y a veces uno dice, no, si la tensión de contacto es del orden de 700 kilopascales, pero después en la práctica uno se lleva la sorpresa que es el doble o incluso más esa presión de contacto y puede hacer fallar especialmente las capas superficiales con las capas delgadas de asfalto o la parte superior de las bases granulares. Yo creo que si no se tienen más datos estadísticos por ahora, van a tener que diseñar con un factor de seguridad más alto, ¿no? O bien, lo cual implica mayor costo, ¿no? O bien utilizar materiales que sean menos sensibles a la sobrecarga, ¿no? Podría ser, por ejemplo, tratar sus bases granulares, suponiendo que tienen limitaciones en el costo de las capas de asfalto, pero tratar sus bases granulares con pequeñas dosis de un material cementante, puede ser directamente cemento, y de esa forma van a tener un mejor comportamiento, si es que agregan poquitito cemento, por supuesto, a la sobrecarga, ¿no? Eso es una alternativa que se puede implementar. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, en Australia en el desarrollo de ecuaciones de fatiga de bases o materiales cementados, ¿ya? Y se aplicaban cantidades de cemento bastante reducidas para
garantizar, digamos, un buen comportamiento del material. Me refiero a la grieta de retracción, tener poco de eso en campo. Eso sería una recomendación, sin conocer, por supuesto, el detalle de la cantidad de datos que ustedes disponen, que les podría dar. Muchas gracias, Álvaro. Y finalmente el ingeniero Juan Manuel Campana, una visión de todo esto, ¿sí? El tema 3. Respecto a la carga, coincido, hay que conocerla. Digamos, los países muchas veces tienen tendencia a invertir, a hacer grandes inversiones, a pensar en las grandes inversiones en estaciones de pesaje, pensando más en el control de cargas que en la información que necesitamos para diseñar. Y si bien el control de cargas es muy importante, es muy costoso, ¿no? Las estaciones de pesaje son costosas, las balanzas tienen que tener seguramente la combinación de lo dinámico y lo estático, porque la mayoría de las legislaciones no permite aplicar multas con la balanza dinámica, y entonces se requiere la estática. Hay un sesgo ahí, porque bueno, cuando se sabe que están pesando, el transporte trata de no pasar o de pasar por otro lado, o hacen algún tipo de trasvase. Hay que pensar en lo que necesitamos, y hay que ir a las balanzas WIM, que no sirven para aplicar multas, pero que son relativamente baratas, que se pueden poner estratégicamente en nuestra red y que nos pueden brindar mucha información sin un costo de operación importante tampoco. Hay que ir a calcular los espectros, y para mí hay que invertir en balanzas WIM rápidamente, y en un año tenemos un espectro, ¿no? No son muy caras, las actuales son relativamente fáciles de operar, no hay que calibrarlas cada tanto. Cada corto tiempo, me refiero, tienen un periodo de estabilidad bastante largo ya, y si bien tienen un error desde el punto de vista de la multa es inadmisible, pero desde el punto de vista del cálculo de pavimentos es absolutamente aceptable. Y después, bueno, dando un dato, los espectros de carga que yo mostré ayer de la autopista del Oeste, es una de las autopistas de acceso a Buenos Aires, que tiene del orden de 200.000 vehículos día y un 20% de camiones aproximadamente. En esos espectros yo mostré que teníamos es una WIM, y teníamos sobrecargas en términos medios, el 15% de los ejes pasan sobrecargados, y la sobrecarga media de ese 15% era del 25% de la máxima legal. O sea, el 15% iban con más carga, con alrededor del 25% en términos medios, ¿no? Por encima de la máxima legal. Para que tengan una idea, haciendo un ejercicio con eso, si uno tuviera que diseñar un pavimento sin conocer ese espectro, para obtener el mismo daño tendríamos que haber diseñado con el 100% de los camiones con la carga máxima legal todo el tiempo, ¿sí? Cosa que ningún proyectista hace, ¿no? Uno piensa en que algunos van vacíos, otros van cargados, no todos van con la misma carga. Eso es lo que en general hacen las reparticiones públicas cuando no consideran las sobrecargas. Bueno, considerando la sobrecarga, los hubiera llevado, en ese caso en particular, no digo que se pueda generalizar, ¿no? Pero a un daño equivalente a que absolutamente todos los camiones que pasan por ahí hubieran pasado con la carga máxima legal. Y la diferencia es muy grande, ¿no? En términos de daño. Así que hay que conocer, y tenemos que ir a instalar balanzas WIM de manera generalizada. Gracias, Juan Manuel. Bien, le pediría a mis compañeros, a Fernando, a José, a Carlos Beltramino,
para dar unas conclusiones o por lo menos saludos finales. Sí, antes quisiera hacer una mención muy especial de un amigo que hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades, ingeniero Alfredo Sánchez. Adelante, ingeniero, si pueden. Presidente de la Comisión Técnica, ingeniero José. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos los expositores. Realmente es mucha la información, el intercambio que hemos tenido en estos días, ¿verdad? Y vamos a ir digiriendo todo esto, vamos a estar en contacto. Gracias a los medios que tenemos ahora podemos estar en contacto directo por temas puntuales, incluso generales, y por sobre todo agradecer su predisposición y su tiempo para compartir este momento y este espacio tan nutritivo para todo lo que es el dimensionamiento, las experiencias. Y vamos a tener nuevos eventos como estos y esperamos volver a contar con su participación y también ponernos a las órdenes para lo que podamos serle útil. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias, José. Bueno, estamos llegando al final de la mesa redonda. Antes de decirle de que todo esto está grabado, va a estar alzado, va a subir en la web de la Asociación Paraguaya de Carreteras, y vamos a estar también alzando, con el permiso de los disertantes, las diapositivas que ellos han hecho. Y también le digo que va a haber un certificado digital, ¿cierto?, para todos quienes participaron en este seminario. Muchísimas gracias por su participación y le doy a Andrea para que dé el final del seminario. A ver. ¿Ahí me escuchan, ingeniero? Sí, te escuchamos, Andrea. Vamos a darle la palabra al ingeniero Guillermo Mas, vicepresidente de la APC, ¿verdad, ingeniero Florentín? Así es, ese Bueno, es el programa. Perfecto, agradecemos entonces a todos los integrantes de esta mesa de debate y te invitamos al ingeniero Guillermo Mas, vicepresidente de la APC, para que nos dirija unas palabras a los presentes antes de despedirnos, por favor. Gracias, Adelante. Andrea. ¿Me escuchan, Andrea? Sí, le escuchamos, ingeniero. Bueno, muy agradecido en realidad con todos los disertantes, ¿verdad? Excelentes charlas, muy enriquecedoras. Es muy importante ir motivando, sobre todo a nuestros jóvenes, a aventurarse al diseño estructural para poder enriquecer el debate técnico de nuestros diseños a nivel país, ¿verdad? Entonces, hay que remarcar que este evento técnico, con el apoyo de los gremios de la construcción, la parte vial del Paraguay, hicimos posible esto, y recalcar unas cosas que me gustaban mucho, por ejemplo, las conclusiones del ingeniero Álvaro González, sobre todo donde hacía referencia a que el método es una combinación de lo conocido, Ashton 93 y mecanicista, más las adaptaciones locales. Es muy importante esa parte donde puso, y pongo entre comillas, las adaptaciones locales, ¿verdad? Que deben aplicarse con conocimiento de ingeniería y que se deben conocer sus limitaciones. También se habló mucho y me gustó el ingeniero Paul Garnica, doctor ingeniero, donde hizo mención especial también a los estabilizadores por naturaleza que usamos en Paraguay y que seguimos usando, que son el suelo y cal, ¿verdad? Así que vamos a seguir usando eso. Y bueno, son los estabilizadores por excelencia y seguimos usando y vamos a seguir usando, y de gran uso en los diseños de Paraguay. Y por eso es importante que nuestros jóvenes se metan en la parte de diseño. No somos muchos, no son muchos nuestros diseños estructurales en Paraguay, y es importante también para poder defender de los otros diseñistas a nivel internacional y poder defender también nuestros medios locales y la parte de la ingeniería paraguaya, ¿verdad? Y bueno, con esto me despido, y sin antes agradecer también especialmente a la gran audiencia, ¿verdad? Que dio su tiempo estos 2 días. Cuesta estar 3 a 4 horas frente a una computadora escuchando esto, pero bueno, valoramos más de 150 personas estuvieron conectados, así que agradecemos mucho el tiempo de todos los profesionales y estudiantes también que estuvieron emprendidos a esto. Y bueno, también dar un saludo. Quisiera también
nombrarle a los conferencistas que estuvieron de internacionales, el ingeniero Paul Garnica, el ingeniero Álvaro González, Juan Manuel Campana, el ingeniero Leomar Fernández, y también a Fernando Paniagua, nuestro compañero, representando a la Comisión Técnica de la APC y también al Paraguay, ¿verdad? A todos los directivos de la Asociación Paraguaya de Carretera y también de la Comisión Técnica de la APC, a Cavialpa, a Capaco, al CPI, al Centro Paraguayo de Ingenieros, a la Cámara Paraguaya de Consultores y profesionales también del MOPC. También dar un saludo especial a nuestra compañía Andrea Peri, que viene haciendo un trabajo loable en la difusión de todo lo que compete a la APC y al rubro vial en general, que en estos 2 días hizo la función de presentadora, pero Andrea, más que presentadora, tiene una función muy especial también en la APC, en la parte de comunicación, que es demasiado importante y es súper importante el trabajo que viene haciendo ella, así que también agradezco eso, Andrea. Y bueno, con eso despido a todos y bueno, nos vemos oportunamente con otros seminarios y cursos que estaremos haciendo en breve.